En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy vamos a adentrarnos en un área que en alguna ocasión hemos tratado, pero que yo creo que tiene cada vez más importancia. Y hablamos de el desarrollo de la industria de ciberseguridad. No solo de las aptitudes que muchas veces nos comparten nuestros expertos y la necesidad que surge en un entorno cada vez más complejo, sino también de la oportunidad de hacer crecer económica y financieramente al sector de la ciberseguridad, porque precisamente de su desarrollo y de su crecimiento va a depender la seguridad de los entornos en los que nos encontramos, entornos digitales. Por eso, y luego le vamos a saludar, hemos invitado hoy a Eduardo Dimonte. Él es un especialista en acompañar a empresas de ciberseguridad, exclusivamente de ciberseguridad, en su nacimiento, en su desarrollo, en la validación de sus herramientas, de sus proyectos y, como decimos, en su futuro. A través de Edan Ventures, del equipo y trabajo de Eduardo, pretende, como decimos, poner en valor y hacer crecer ese valor en conocimiento y herramientas que tienen las empresas de ciberseguridad. Y que, como digo, es un tema que desde hace bastante tiempo nos interesa, el mundo económico vinculado a la ciberseguridad. Algo que ha sido gracias a pues los buenos contactos y buenos haceres que tiene Pablo Sanemeterio, que hoy estamos mano a mano. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes, Eduardo. Bueno, gracias también sobre todo a Eduardo, que es el que nos ha acompañado y ha decidido venir. Pues oye, por suerte, un tema que yo creo que hablábamos al principio de temporada un poco de tratar o de intentar ver también un poco la vertiente económica, que siempre hablamos de ciberseguridad desde el punto de vista de producto, de tecnología, de ataques, etcétera. Pues oye, ver un poco más esa parte relacionada con nuestra radio, con Capital Radio, y más cercana al mundo económico. Y yo creo que es un programa súper interesante porque vamos a poder tratar, yo creo, temas que normalmente no tratamos, muy relacionados con la parte financiera, adquisiciones, compras, que ya sabes que antes de verano ha sido un momento muy movidito en cuanto a adquisiciones. O sea, parece que se ha calmado un poco, pero me da miedo decir esto porque según lo diga, seguro que se desatan las compras. Y sobre todo, pues oye, por ver qué es lo que ofrecen en Edan Ventures para acompañar a las compañías, para que ellas vayan viendo cómo crecer y, como decías, Eduardo, lo importante que es tener, voy a usar el apellido para hablar con vosotros más que el nombre, lo importante que es conocer qué hay que hacer para que una empresa crezca, porque yo creo que en España tenemos mucho talento para hacer cosas nuevas, cosas innovadoras, productos, soluciones, incluso empresas de servicios, pero nos falta mucho, yo creo, en la parte de crecimiento, de convertir esas empresas en grandes o en cosas importantes dentro del mundo de ciberseguridad. Y oye, pues yo creo que aquí Eduardo Dimonte nos tiene mucho que contar. Estoy seguro. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con Eduardo enseguida. Antes vamos a ver un par de noticias. Y luego, por supuesto, tendremos nuestro espacio Seguro Panda, que, como siempre, bueno, nos vendrá a recordar y aconsejar lo sensible que son algunos terrenos, como es el caso de los peligros que hay para la infancia en algunos entornos digitales. Precisamente eso es lo que hace que hoy nuestra Mónica Valle no esté con nosotros, porque está conduciendo, entendemos que magistralmente, como siempre hace, un evento sobre la iniciativa Pantallas Amigas. Ojo, que es que cumple ya su 20 aniversario, Pablo. Claro, es que se dice pronto, que al final, oye, pues van pasando los años, se van cumpliendo años de, pues oye, de asociaciones con este tipo de implicación y de ayuda a los menores, de ver la importancia y de los peligros que hay en Internet, que siempre hablamos muchas veces, yo creo quizás en mi caso muy centrado, muy desde la visión de la empresa o del mundo del negocio, y a veces se puede olvidar o la gente se puede dejar atrás que, oye, que tecnología también son los teléfonos, tecnología también son los niños que tienen un iPhone, etcétera, etcétera. Bueno, pues comentaremos algunos aspectos sobre recomendaciones principalmente de
la protección de la infancia frente a los riesgos digitales. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar en el grueso de nuestro programa con Eduardo Dimonte. Enseguida, como digo, les saludamos. Antes, un par de noticias que están en la línea de las noticias que durante los últimos 2 años hemos venido comentando cada semana, y es que los incidentes de ciberseguridad continúan independientemente de la institución, independientemente de la capacidad, que estoy seguro es mucha, que tienen algunas compañías para diseñar estrategias de protección. Bueno, pues aún así siempre existe esa posibilidad y de todas ellas se aprende. Estas son las noticias, estos son los protagonistas de esas noticias. El primero de ellos, Pablo, ciberataque a la Agencia de Residuos de Cataluña. Pues sí, aquí tenemos hoy un grupo de noticias bastante relacionadas con el ransomware, que es ese software malicioso que para esos oyentes que todavía no nos hayan oído lo suficiente hablar de él, que es ese software que te bloquea el acceso a los datos y a la información que tiene tu equipo y te pide un rescate a cambio de ellos. En este caso, pues bueno, la Agencia de Gestión de Residuos catalana, en la cual, pues hoy el ataque pues ha bloqueado determinados sistemas de la agencia y pues poco a poco están trabajando en volver a recuperar la normalidad de estos equipos y principalmente, pues bueno, como os indica muchas veces, trabajar en tener una copia de seguridad, como siempre hablamos quizás con algunos de nuestros invitados, en distintos sitios, una en la nube, otra físicamente, otra en un almacén perdida por allí donde la puedas recuperar sin que nadie te la toque. Copias de seguridad también que hagas ya no se estila tanto el CD-ROM, pero copias en entornos que lo puedes dejar en solo lectura, mantener el software actualizado, usar un software de seguridad con una confiabilidad adecuada y evitar abrir correos, enlaces, hacer clic en programas que no sabemos su dudosa procedencia y sobre todo yo llevo una semana un poco sensible con este tema. No usar software pirateado, que no sé cómo explicarle a los usuarios que si alguien ha craqueado un software y le ha quitado la licencia, no es porque sea muy amigo del open source, es que igual es amigo de tener tu equipo dentro de una botnet. Bueno, pues ahí está efectivamente la recomendación derivada de un ataque a un servicio como el de residuos de Cataluña. Bueno, pues otro que está en línea a lo que hemos venido comentando en las últimas semanas, lo publica BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, y en esta ocasión ha sido Mutua Madrileña la que ha visto pues a través de una brecha de seguridad como algunos de sus datos, de los datos de algunos de sus clientes, pues se han visto afectados. La compañía ha explicado que pudieron contener rápidamente la brecha de datos, pero que se había producido pues esa filtración. Y es que, como bien apunta la información, estos ataques, especialmente a los que están manejando grandes volúmenes de datos, que tienen además información sensible, información de clientes, pues está al orden del día, y esto no hace nada más que sumar, en este caso a Mutua Madrileña, a una larga lista de empresas de primer orden de nuestro país que pues han visto incidentes semejantes. Sí, en este caso, pues como tantas veces hemos hablado, la tan traída cadena de suministro, es decir, al final una empresa que colabora con Mutua Madrileña ha sido la que ha tenido un problema a la hora de gestionar dónde almacenaba esos datos, se han quedado expuestos durante un corto espacio de tiempo, pero se han quedado expuestos y pues por suerte se han dado cuenta rápido, se ha cortado ese acceso libre y se ha notificado a la Agencia de Protección de Datos. Bueno, pues una última relativa, bueno, una penúltima, porque siempre hablamos de incidentes, pero también hablamos de éxitos en las operaciones en la lucha contra la ciberdelincuencia. El último incidente, pues también hablabas del ransomware, Pablo. La Universidad Católica de Valencia ha sufrido un ataque. En este caso, a través del ransomware le han encriptado la información que es pues información sensible relativo a datos identificativos, económicos, académicos, profesionales. Vosotros haceros una idea, ¿no?, del funcionamiento de cualquier institución, ¿eh? En este caso, pues lamentablemente ha sido una universidad, pero cualquier empresa a la que le afecten datos económicos, profesionales, de salud, de empleo, tú imagínate. Claro, total. Al final, la universidad, pues oye, tú imagínate todo lo que gestiona las notas de los alumnos, los nombres y apellidos de los alumnos, incluso pues de sus empleados, etcétera, etcétera. Han sufrido un ataque de ransomware que les ha bloqueado el acceso a los mismos. Están trabajando en recuperar esa información bloqueada
con expertos en ciberseguridad y que hablaban también de que tenían copia de seguridad, algo que, bueno, pues es importante para que todo el tema de notas, asignaturas, etcétera, estén tranquilos. Bueno, pues venga, que hay que poner remedio a esto, hay que tener estrategias no solo de protección, sino también de educación, porque muchas de estas cosas ya sabemos por dónde vienen. Éxitos policiales. En España se ha detenido, últimamente están muy eficaces los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en cuanto a los responsables de, pues, o bien haber realizado presuntos delitos, ¿no?, en cuanto que han acabado con la estafa de muchas personas, o haber, pues dañado infraestructuras a través de la creación de ransomware como el Lockbit 3.0, que es en esta ocasión el responsable que ha sido detenido, ¿no, Pablo? Sí, en este caso han detenido a uno de los principales encargados de la infraestructura del ransomware Lockbit 3.0. ¿Qué ocurre muchas veces en los programas de ransomware, que hemos estado hablando precisamente de ese ransomware que bloquea? Pues que a día de hoy los que quieran hacer daño, los que quieran intentar secuestrar ordenadores, no necesitan tener grandes conocimientos en informática. Lo que hacen es subcontratarlo de alguna forma. El ransomware as a service. Es este grupo, Lockbit 3, el que está trabajando con un ransomware as a service, en el cual tiene un programa de afiliados. La gente reparte parte de los beneficios con este grupo que pone a disposición la parte del ransomware. En este caso, pues ha sido una operación conjunta coordinada con la NSA del Reino Unido, FBI de Estados Unidos, Europol, Gendarmería francesa, unidades de Alemania, cibercrimen de Países Bajos, Policía de Suecia, Policía Federal Austríaca, Policía de Japón, Suiza, la Real Policía Montada del Canadá. Creo que no nos hemos dejado casi ningún país, pero aquí, bueno, pues la Guardia Civil ha hecho grandes esfuerzos y han conseguido identificar al proveedor de infraestructuras. Normalmente, ¿te acuerdas cuando hablamos de cloud, que es el ordenador de otro? Y que normalmente pues tiras de un proveedor de servicios o de recursos en Internet, que hay tres grandes que suelen aparecer a cualquier persona que esté en el mundo de tecnología y que escuchen estos programas, pues está acostumbrado a oírles. Pues este tenía un proveedor de servicios especial que normalmente no hacía caso a los requerimientos policiales ni a los requerimientos judiciales, borraba evidencias, etcétera, de precisamente los malos. Entonces les referenciaban dentro de los foros de los malos como un buen proveedor de servicio para los malos. La policía ha conseguido identificarle, cosa no muy fácil, y además han conseguido recuperar 9 servidores con información de pues estos afiliados, con lo cual me imagino que habrá más detenciones, más operación. Con lo cual el mal, al final, aunque me parezca mentira, pero tiene castigo también. Bueno, pues esas son las noticias. Luego recordaremos alguna que otra cita, que lo haremos al final del programa, que también tiene que ver, pues eso, con la agenda de ciberseguridad. Lo haremos al final del programa, pero ya es momento de hablar de economía, hablar de empresa de ciberseguridad con nuestro invitado, con Eduardo Dimonte. Bueno, pues como decíamos, él es cofundador de Edan Ventures, que es un fondo de inversión español que está especializado exclusivamente en ciberseguridad. Acompañan, ayudan, hacen crecer, buscan financiación, les dibujan el futuro a emprendedores en el área de ciberseguridad. ¿De dónde ha salido pues esta iniciativa y este expertise? Bueno, pues de más de 20 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad. 5 como consultor, 10 como CISO, otros 5 como emprendedor. Supongo que él quiso en su día que hubiese una Edan Ventures ayudándole por ahí. Fundó Oilo, que era una empresa de servicios con especialización en seguridad, en ciberseguridad industrial. Y en 2020 pues se unió a una compañía, Rockwell Automation, que es, entiendo que uno de los objetivos que puede plantearse uno cuando monta una empresa, hacerla crecer, uniéndose, fusionándose, siendo comprado, no lo sé. Es ingeniero de telecomunicaciones y tiene, bueno, pues mucha especialización en entidades de primer nivel como el IS, como Harvard o como el Massachusetts Institute of Technology, si no me equivoco. Y hoy es nuestro invitado, Eduardo. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme y un placer estar acá. Es duro ser emprendedor en ciberseguridad. Iba a decir, es duro ser emprendedor, ¿eh? Ya lo hemos contado muchas veces. ¿Y en ciberseguridad es más duro o es igual de duro? Yo creo que es igual de duro. Emprender al final es un camino que no es fácil, no es complicado. Tenés que tener muchos tipos de motivaciones, no solamente la económica, ¿no? Tiene que haber un deseo interno, interior, ¿no? Pero yo no creo que sea más difícil ni más fácil que otro emprendedor. Pero sí que es verdad que el camino de emprendedor no es
no es sencillo. Lo que pasa es que siempre escuchamos las noticias, ¿no? Del que triunfó, el que vendió, el que llegó a no sé dónde, pero al final es un camino de muchos obstáculos, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú cuando fundaste Oilo? ¿Y qué es lo que ha hecho que con esa experiencia quieras ayudar a otros emprendedores a través de Edan Ventures? Bueno, yo era algo que siempre tenía en mente, ¿no? Lo que pasa es que hay que buscar el momento personal, ¿no? Para poder avanzar. Pero yo lo viví como una experiencia para mí muy gratificante, muy deseada. Yo quería vivir esa experiencia de emprender. Había pasado por multinacional, había pasado por consultoría, había pasado por CISO y era algo que quería hacer sí o sí antes de terminar mi carrera profesional, ¿no? Estaba buscando el mejor momento. Hay una parte de soledad. Es un poco solo y un poco también el motivo por el cual también creamos Edan. También me tocó vivirla como cofundador y ayudando a un amigo, ¿no? Que también había fundado una empresa. No era de ciberseguridad específicamente, pero tenía una parte tecnológica que después se terminó adquiriendo por un fondo grande, Seises. Y ahí noté la diferencia de estar solo o de estar acompañado con gente, digamos, que piensa como tú y que está, digamos, en el día a día, ¿no? Ayudándote. Entonces yo creo que hay una parte de soledad que es importante en la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo cuando no tienes ninguna referencia, la gente no confía, no invierte en una empresa que no tiene trayectoria, ¿no? Cuando un emprendedor ya tiene 2 o 3 empresas que han salido con éxito, cambia mucho la película, ¿no? Pero al principio cuando más necesitas ayuda, lamentablemente no hay, ¿no? Porque ¿cuáles son un poco, a ver, las motivaciones? Yo creo que cada uno suele tener las suyas, pero lo más importante yo creo es verte en ese proyecto y trabajar en él y tener una motivación. Yo creo que no tiene que ver nada con lo económico, tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con el día a día, con que te guste ese área. Pero ¿dónde veis quizás los principales fallos al inicio de una empresa o a un emprendedor? ¿Dónde veis que crees que puede fallar más al principio o dónde debe hacer más fuerza quizás al principio? Sí, yo creo que claramente la motivación no puede ser económica, punto número 1. Tiene que realmente gustarte mucho lo que haces, porque le vas a dedicar muchísimas horas, muchas más que 8 y 10 al día, ¿no? Se te van a ir 2 horas al día, fines de semana, muchas noches pensando. Entonces, primer punto, creo que tiene que motivarte mucho la materia, el asunto, la tecnología en particular o el aspecto, ¿no? Ese es un tema. Se falla, yo creo que hay muchos aspectos donde se falla. Uno de los principales, te diría, cuando hablamos con emprendedores, es que creen que la idea es todo, ¿no? Y yo diría que es lo menos importante, sinceramente. Creo que ideas podemos tener acá en esta mesa 3 o 4 y si le preguntamos a ChatGPT nos va a tirar otras 10, ¿no? Y si googleamos, el problema no es la idea, el problema es cómo llevarlo a cabo. Porque al final ideas hay muchas, pero la capacidad de ejecutar y de llevar a cabo una idea es muy complicado. Eso sería el primer punto, yo creo, el tema de la idea. Segundo, el equipo. Yo creo que otro gran error es no compartir esa idea, ese proyecto con más gente. Al final, en una startup se necesitan distintas habilidades y es muy difícil que una persona las reúna todas. Necesita de aspectos comerciales, de aspectos técnicos, de aspectos financieros, ¿no? Disponibilidad para viajar. Entonces, al final, hay que armar un equipo. Hay que armar un equipo de por lo menos 2, idealmente 3 personas, pero hay que tener claro, y ese equipo tiene que estar en el momento personal también adecuado, tienen que querer, y evidentemente hay que compartir el famoso equity, ¿no? Que es las acciones, que digamos, la pertenencia a la compañía. Ese es otro tema importante. Y después otro gran tema, que yo lo viví en carne propia cuando me equivoqué en un par de ocasiones, ¿no? Y lo sigo viendo, es que podemos tener una muy buena idea, puede ser que nos brillen los ojos cuando tengamos esa idea, lo cual es genial, ¿no? Tenemos un equipo, lo cual perfecto, y después es entender que esto resuelve un problema y que alguien esté dispuesto a pagar por eso. Porque puede ser una idea genial, puede ser todo espectacular, nos apasiona, pero nadie quiere pagar por eso. Entonces, eso significa que el mercado no lo acepta, y si no lo acepta el mercado, no hay empresa. Oye, Eduardo, ¿me puedes hacer una especie de radiografía con una mirada hacia atrás de cómo ha evolucionado
el mercado de la ciberseguridad desde la óptica de sus empresas o el sector ciber desde la óptica de sus empresas? Es decir, había antes muy poco emprendimiento, muy poca empresa pequeña y mucha empresa grande. Ahora hay más pequeñas que grandes, hay mucho. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, acá voy a dar mi opinión. Yo creo que hoy como estamos y como estaba antes, hoy por hoy creo que lo que faltan son empresas intermedias, ¿no? Y en general diría que faltan emprendedores, ¿no? Diría que hay poco emprendedor en líneas generales. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos siempre la gran empresa, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Los grandes players que tienen 300 personas empleados, ¿no? Y que copan una gran parte del mercado. Después vemos mucha empresa, el siguiente sería, hay empresas chiquititas, ¿no? De 10, 15 empleados, con un buen foco, con un buen equipo técnico, ¿no? Tratando de sobrevivir ahí, ¿no? Dando guerra. Y lo que veo que ahora ha hecho en falta, que a lo mejor antes existía, cuando yo empecé hace unos 20 años, sí que había, y ahora veo menos, son estas empresas intermedias, estas que estén jugando, digamos, en mitad de campo sería, ¿no? De 50, 60, 70 empleados, que tengan la capacidad de competir con las grandes, ¿no? Pero que no sean tan chiquititas que un simple movimiento, una ola, ¿no? Las deje en jaque, ¿no? Uh-huh. Sí, yo noto eso. Y la falta de ambición de emprendedor, sí. Creo que hay una carencia en nuestro sector, ¿no? No hay tantas personas que estén dispuestos a dejar todo y arriesgar, ¿no? Porque al final hay una parte de riesgo que es muy elevada, ¿no? Y lo entiendo, ¿eh? ¿Y a qué lo achacas? Pues fíjate, yo conozco a dos y están en esta mesa. No, yo iba a aprovechar precisamente porque, bueno, yo en mi caso, pues somos pequeñitos todavía, estamos en esa parte de las que una ola nos lleva puestas. Hombre, no. Sí, no, nosotros somos pequeños. O sea, vamos creciendo bien, vamos haciendo nuestras cositas, pero todavía somos pequeños, tenemos buenos clientes, tenemos buenos partners, pero aún así nos queda bastante para convertirnos, yo creo, en lo que sería una media empresa en la que puedas surfear tranquilamente olas y poder ir tirando. ¿A qué lo achacas? Porque, o sea, lo que te decía, quizás, yo creo que talento nos sobra, capacidad técnica y gente y motivación nos sobra. Hay muchas empresas que son chiquititas, pero ¿qué nos falta en España para poder llegar a ese medio campo? Yo creo, y me tocó viajar mucho, ¿no? En mi vida profesional y cuando hablaba con Rockwell y cuando estuve viajando también, yo tenía clientes en México, Colombia, Perú, Chile, en todos lados. Y al final uno va viendo. Yo creo que en España hay mucho talento, sinceramente. Creo que cuando un producto, una empresa, por chiquitita que sea, pequeña, funciona en España, perfectamente puede salir fuera. Creo que lo que falta para mí es el ecosistema que apoya a ese emprendedor, que tiene 5, 6, 8 empleados, que está yendo a pulmón, que está solo, ¿no? Que tiene un producto en un mercado exigente, porque España en materia de ciberseguridad es un mercado exigente, hay mucho talento, no es fácil destacar, no es fácil lograr un producto, un servicio, y acá hay empresas de primer mundo, de primer nivel en cada sector, que si compran por algo es, porque pueden comparar con cualquier otro fabricante o cualquier otra empresa de servicios, ¿no? Del mundo. O sea que si te compra tu servicio o tu producto algún banco o cualquier otra empresa importante de España, significa perfectamente que podés ir a vender a cualquier otro país, ¿no? Pero ¿qué falta? Falta esa ayuda para mí, falta ese ecosistema que a lo mejor existe evidentemente en Silicon Valley, ¿no? Y en otros lugares, pero que creo que falta. Entonces ese paso cuesta mucho. De ese nivel pequeñito a medio, ese ecosistema no está tan trabajado. ¿Y eso es lo que vosotros queréis trabajar desde Edan Ventures? Ayudar a crecer, ayudar a consolidar estos proyectos de emprendimiento, pero también a que crezcan, ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo hacéis? Porque, como decíamos antes, no es un venture capital, es una compañía que acompaña y que también acompaña a encontrar ese venture capital, ¿no? Claro, al final nosotros no somos un venture capital como tal, ¿no? No tenemos la disponibilidad económica ni la liquidez de un venture grande. En España hay muchos, ¿no? Que tienen esa capacidad, pero al final creo que el factor diferenciador desde nuestro lado tiene que ver con esa ayuda, ¿no? Esa capacidad de ayudarte. Evidentemente, cualquier empresa pequeñita necesita liquidez y ahí evidentemente podemos colaborar,
pero hay muchos otros aspectos que comentamos, ¿no? El go-to-market, la internacionalización, la estrategia comercial, ¿no? Cómo entender el mercado, cómo hacer pruebas, qué países tenemos que empezar para internacionalizar, la selección de capital, un montón de procesos internos, cómo hacer las rondas. Yo creo que ahí donde nosotros, como ex emprendedores que pasamos por todo ese proceso en más de una ocasión, ¿no? Y con esa experiencia, pero siempre con la mirada técnica de ciber, ¿no? Porque en el fondo somos ingenieros y nos gusta la ciberseguridad. Yo creo que ahí es donde podemos ayudar y poner un granito de arena en este ecosistema, ¿no? Yo creo que está por uno de los puntos también básicos o claves quizás para que haya ese crecimiento de las empresas, y es la parte que hablábamos del apoyo económico, financiero, esas rondas de financiación que tiene que hacer una empresa. ¿Qué debe hacer una empresa que ya ha arrancado, que ya tiene un producto, ya le están comprando y quiere emprender en esas rondas de pasar a una liga superior y que le apoye un Venture Capital? ¿Qué le va a pedir el Venture Capital para decir, oye, venga, te invierto? Te van a pedir muchísima documentación, te van a pedir un montón de KPIs, ¿no? Que a veces suena hasta un poco exagerado pedirle tanta documentación a una empresa tan pequeñita, ¿no? Entonces al final esos procesos son complicados de hacer si nunca se hicieron antes. Entonces creo que buscarte un equipo que te acompañe en ese proceso es fundamental. Yo creo que ese es el primer punto. Al final el CEO, el emprendedor de una empresa, tiene que dedicarse a su negocio. Entonces uno de los primeros errores que veo es que el CEO deja su negocio y se dedica a hacer rondas, se dedica a recorrer un camino el cual podría tirar de colaboradores que lo han hecho 80 veces, ¿no? Y vas a equivocarte en todo ese proceso, pero no es tanto la equivocación, que ya tiene un coste, pero sino el tiempo que le estás sacando a tu empresa, que eso sí que no lo podés externalizar con un colaborador, ¿no? Porque vos conoces tu cliente, vos conoces tus productos. Entonces este es el primer error que se comete: descuidar el negocio por emprender un camino el cual sería mucho más ágil si contara con un equipo que le apoye, colaboradores. Hay muchas formas de ayudar, ¿no? Pero creo que este es el primer error. Me lanzo solo, soy CEO founder y empiezo a hablar con todos los fondos, a golpear, ¿no? Y ahí hay un aprendizaje y una curva que tiene su impacto en tiempo y en crecimiento de la empresa. Oye, hablabais y habéis insistido mucho en el buen producto, ¿no? ¿Y qué es tener un buen producto en ciberseguridad? Porque mirad, os pregunto, cuando uno crea, lo voy a decir, es cierto que evolucionó mucho, pero cuando uno crea Airbnb dice, pues voy a crear porque veo que hay una oportunidad, ¿vale?, de desarrollo en el sector de los alojamientos turísticos, más allá de los hoteles y tal, y son las casas de las personas, y dice, el tío ha visto un hueco y lo ha seguido y lo ha conseguido desarrollar. Insisto que hoy será lo que sea, pero ahí vio un tío la oportunidad, su producto estaba aquí y lo hizo. En el caso de la ciberseguridad dice, voy a crear un producto que sea para proteger a la gente. Dice, no, pero ya, eso ya existe, ¿no? Entonces, ¿qué es tener un buen producto en ciberseguridad y cómo hacer crecer un buen producto cuya finalidad es, pues eso, que estemos todos seguros, algo que ya se sabe? No lo sé. Sí. Yo creo que el primer punto es entender lo que el mercado necesita. Creo que en lugar de empezar por la parte técnica, ¿vale?, que sería, ¿no? Y desarrollar, no sé, algún agente que sea súper fabuloso, espectacular, o algún producto que técnicamente nos enamore a los técnicos, ¿no? Antes de empezar ese camino es entender qué es lo que el mercado necesita, entender qué es lo que el comprador, la gran empresa, el CISO, necesita, dónde le duele, ¿no? Y a veces hay soluciones como la que comentabas de Airbnb que no son complejas. En realidad las mejores startups son las que son sencillas, claras, directas y fáciles de aplicar, ¿no? Y a veces yo noto que nos volvemos locos técnicamente en un producto exageradamente complejo, ¿no? Y eso lo que hace es que ese emprendedor le dedique muchísimo tiempo y esfuerzo a algo que después probablemente, si no lo pone de forma simple, sencilla y fácil, el mercado no va a entender. Y si no lo entiende o no lo necesita, no lo compra. Y si no lo compra, no hay crecimiento, no hay tracción comercial, y es cuando todo se debilita, ¿no? Yo creo que Eduardo ha dado justo en el clavo, Eduardo Aymonte, porque lo más importante para el producto, como decía, no es que técnicamente sea el último grito, sino que resuelva un problema por el cual la gente esté dispuesta a pagar. Exacto. Nosotros en Papasec, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en el servicio que tenemos Web Protection MDR,
lo que nos dimos cuenta en nuestras propias carnes es que las páginas web están completamente, entre comillas, no voy a decir completamente, pero no son normalmente el mayor foco ni de la gente que las desarrolla y las deja puestas, porque cumple una función igual de una landing page o un blog, etcétera, y tampoco sé si están muy monitorizadas desde el punto de vista del ruido que generan. Yo, por ejemplo, todo nació porque tengo un blog que no tiene una cantidad de visitas exageradas, tampoco posteo muy a menudo, posteo de vez en cuando, y me generaba 8.000 alertas al día, algo inmanejable desde todo punto de vista de un SOC. Entonces nosotros lo que hicimos fue automatizar la respuesta que tenemos que dar para que esas páginas estén protegidas y que no haya tanto robot dándote guerra y quitándote recursos, ¿vale? Entonces yo creo que al final eso, bueno, pues nosotros por suerte tenemos varios clientes que nos han comprado el servicio y estamos viendo canales por los que poder llegar a más empresas, pero al final el punto clave yo creo que es ese, que resuelvas un problema que alguien esté dispuesto a pagar por él. Sí, la clave es es probar el producto. O sea, en realidad uno podría montar un producto, un servicio, entre comillas, de cartón piedra, pero creo que hay que dedicarle mucho tiempo a probarlo con el comprador que realmente solucione un problema. Y cuando soluciona el problema y llega a esa mínima cantidad de funciones básicas que se llama técnicamente le llamamos el MVP, ¿no? Cuando ya cumple eso, después nos centramos en cómo optimizar y escalar, ¿no? Pero al principio tiene que ser sencillo y tiene que haber alguien que diga sí, resuelvo este problema y estoy dispuesto a pagar, ¿no? Eduardo, ¿y el mercado qué está buscando ahora cuando te unes a Rockwell Automation? ¿Qué buscaba Rockwell? Quería crecer, quería ver oportunidades. Ahora mismo las empresas un poco más grandes que se asoman al mercado de los emprendedores, de los oferentes de soluciones que ven que tienen las empresas, esas necesidades, ¿qué es lo que están buscando? ¿Están buscando empresas pequeñas? ¿Hay avidez por crecer en el sector, por crecer en España? Sí, entonces las empresas grandes como Rockwell y como muchísimas otras más de nuestro sector, al final lo que buscan es crecer en servicios, ¿no? Pero su capacidad de innovación es complicada. Son empresas muy grandes con muchos procesos, muchos protocolos, están en bolsa, tienen muchísimo compliance. Entonces, la parte de innovación y crear algo desde dentro es muy complicado para cualquier multinacional en general. Entonces, creo que ahí es donde el emprendedor tiene un punto tremendo que puede ser ágil, crear algo, tiene que tener tracción comercial, evidentemente, y cuando la empresa grande ve, hey, este servicio está funcionando, lo están comprando, y esta gente sabe cómo lo hace, y yo, gran empresa, necesito crecer en volumen, no me voy a poner a inventar nada de cero, voy y adquiero. Y ese es el punto, ese es el rol para mí que hay entre emprendedores y gran empresa. Sin emprendedores, difícilmente haya innovación, son muy pocas las grandes empresas que hacen innovación de verdad y que eso cala al usuario. En el ámbito ciber cuesta mucho encontrarlas, ¿no? Eduardo, insistes mucho en la tracción comercial. Sí. Se tiene que vender, esto tiene Exacto. ¿Por qué? ¿Que piensan en otras cosas? Pero es que si nadie está dispuesto a pagar, no sé, habría que buscar un ejemplo de algún problema que se solucione, pero que nadie quiera pagar por eso, ¿no? Entonces, al final, si nadie quiere pagar por ese problema o por esa solución, eso significa que no tiene tracción comercial. Si no tiene tracción comercial, no va a funcionar. Al final, son empresas y para funcionar necesitan poder vender y pagar salarios y gastos. Entonces, si no hay tracción comercial, yo recuerdo, podemos hablar de un caso ya antiguo, ¿no? Que era los Iridium, ¿no? Los teléfonos Iridiums. Suena bien eso, sí. Bueno, esto fue un caso súper famoso, ¿no? Iridiums era una empresa que era un teléfono que hace muchísimos años salió, que era satelital, era gigante, grande. Sí. Y prometía que se podía hablar de cualquier parte del planeta, ¿no? En cualquier momento, en cualquier circunstancia, cobertura total, ¿no? Desplegaron los satélites, los teléfonos, y al final valía, no me acuerdo en su momento, $X la hora, el minuto y el aparato. Perfecto. ¿Soluciona un problema? Sí. ¿La gente está dispuesta a pagar una fortuna para poder hacer una llamada arriba de un monte? No. No, esperan a bajar. Y ya está, claro, y se acabó el problema. Entonces al final, ¿qué pasa? Sí, soluciona un problema, sí, técnicamente es genial, espectacular la ingeniería, satélites, todo, pero ¿alguien está dispuesto a pagar por ese problema? No. Y ya está, y automáticamente fracasó. Y ahí estaban todos los grandes, metidos como fundadores. Yo recuerdo que estaba hasta Bill Gates, fue uno de los fundadores. O sea, un equipo espectacular, una tecnología tremenda,
pero no se invirtió tiempo en hacer un prototipo y ver si yo se lo doy a 1000 usuarios, ¿esto lo van a usar o no? Porque ahí te das cuenta que no. Entonces, hacer un prototipo que funcione nomás en un pueblo, ¿no? Y ver si la gente, cuando sube la montaña, quiere hacer llamadas. Si no quiere hacer llamadas... quiere pagar a millón el minuto. Acá hicieron todo al revés. Hicieron todo el despliegue, desplegaron toda la tecnología, consiguieron todas las inversiones, todo el capital, y cuando salen a vender, no vendieron nada y hay muchos casos de estos, ¿eh? Me está recordando una de esas cosas que vi en alguna clase de MBA y similar, que decía, ¿por qué está dispuesta la gente a pagar? Pues por algo que te ayuda a vender más, por algo que te ayuda a reducir costes, o por algo que te haga estar más seguro. Entonces, muchas veces conseguir alguna de esas tres cosas es lo que te va a dar la clave, ¿sabes? Pero bueno, oye, que hemos hablado de cosas que no han ido mal. Cuéntanos alguna que haya ido bien, alguna empresa que hayas visto, oye, este emprendedor, no con nombre y apellidos, pero sí decir, oye, este emprendedor ha hecho algo muy bien y creemos... Bueno, solo hemos hablado de la del satélite esta, como no, mala. La satélite no vamos a hablar de ella. La del teléfono este. No, a ver, hay muchos ejemplos. A ver, si queremos bajar acá en el ámbito en España, yo creo que han habido algunas empresas súper importantes que fueron muy bien, ¿no? Como la de Pedro Castillo de Evo, ¿no? Fue espectacular. La de Dani de Blue Leaf también, ¿no? Es verdad que hay empresas que realmente, emprendedores en España, que les ha ido muy, muy bien, ¿no? Lo que pasa es que no es sencillo, ¿no? Al final fueron recorriendo distintos caminos, cada uno tuvo su experiencia. Hay muchas otras empresas también que les fue bien. Hay casos llamativos a veces, ¿no? El famoso caso que no tiene que ver con ciber, pero que fue llamativo, el de Waze, ¿no? Como estaban desarrollando, eso lo leí hace un tiempo atrás en un caso, en un máster. Están desarrollando cómo controlar el tráfico, ¿no? A través de un montón de antenas y sensores colocadas en las carreteras con inversiones millonarias, ¿no? Y de repente apareció Waze con una aplicación, ¿no? Que la gente cargaba y a través de la monitorización, ¿no? Lograban obtener todos los datos que pensaban hacer de forma física, ¿no? Entonces, ahí a veces está lo que comentábamos antes de hacerlo simple, sencillo, y directo, ¿no? Hay casos muy, muy interesantes, pero es verdad que no hay muchos, ¿eh? No hay muchos, porque el camino es difícil, ¿eh? De mucha gente que lo intenta, van cayendo en el camino, ¿no? No van avanzando. Y bueno, también está el caso ahora reciente, ¿no? De una empresa de forense, ¿no? También, que le adquirió un fondo, ¿no? De Abraham. O sea, hay casos en España. Yo creo que en España hay muchísimo talento, hay muy buenas empresas. Lo que pasa es que falta un poquito más de ecosistema, pero yo diría que hay muchas referencias interesantes. ¿Cómo se monta ese ecosistema? Es lo que iba a decir, exactamente. ¿Cómo se monta el ecosistema? Estoy convencido que estáis ayudando a eso. Sí, yo la verdad que no soy el experto en montar este tipo de ecosistemas. Sí que noto que en ese aspecto hace falta esta ayuda, y de ahí la creación de EDAN. Pero yo creo que las personas que encargadas de hacer este tipo de acciones claramente podrían mirar el Silicon Valley. Silicon Valley hay toda un ambiente y todo un ecosistema a favor, ¿no? Evidentemente tiene que haber liquidez, eso por empezar, ¿no? Y apoyo fiscal, pero no es solamente eso, ¿eh? Tiene que haber todo y no son solamente oficinas y coworking, tiene que haber más, tiene que haber universidades, tiene que haber talento, tiene que haber es todo. No son piezas aisladas, sino conjuntas, y tienen que estar armonizadas. Podemos tener muy buenas universidades con muy buenos máster, pero si no tenemos el ecosistema, si no tenemos la liquidez, si no tenemos la parte fiscal, si no tenemos también los advisors. Yo creo que los advisors juegan un factor súper importante en las empresas. Fíjate que casi todas las empresas de startup tienen buenos advisors, ¿no? Al final el advisor te va a evitar que cometas un montón de errores. Y al final es eso, la empresa pequeñita no deja de ser un pequeño barco que ante 2 olas se cae, ¿no? Y el advisor es el que te va a dar ese conocimiento de haber pasado por eso y te va a evitar esas olas. Y eso también tiene un valor, ¿no? Económico, en equity o como sea, ¿no? Pero al final, es todo un ecosistema que tiene que estar conjunto y tiene que estar armonizado, ¿no? Y eso que hablabas de equity, me imagino que vosotros os enfrentaréis también bastante a lo que te voy a preguntar, es,
¿Os encontráis mucho el caso del emprendedor que le cuesta soltar esa parte de equity, que está muy reticente a compartirlo ya no solo con inversores, sino con empleados? Sí. ¿Cómo crees o cómo lo hacen en Silicon Valley para intentar? Yo creo que eso allá está muy, muy estudiado, incluso es muy fácil encontrar tablas. Pero sí, acá encuentro mucho, cuando hablamos con emprendedores, este es como mi tesoro, ¿no? El del Señor de los Anillos y no lo suelto. Y creo que es un error, porque tener todo de algo chiquitito es importante tener algo menos, pero algo más grande, ¿no? Y al final, no nos equivoquemos que esto no va de económico únicamente, va de que crezca, ¿no? Y para poder crecer necesitas ayuda. Necesitas advisor, necesitas empleados comprometidos, y como todos en esta vida, si no tenés un plus de algo, no te vas a comprometer, vas a hacer lo necesario, lo que uno sienta acorde. Entonces, la forma de comprometer que tiene el emprendedor al principio, evidentemente es la idea, ¿no? Tiene que gustar la idea al resto de empleados y al advisor. Pero después es con equity. Equity es, en realidad no deja de ser una moneda virtual, ¿no? Que el día de mañana valdrá algo, pero si ni siquiera estamos dispuestos a soltar ese equity, la gente no va a ir. Ya es difícil que crean en ti, difícil que crean en el proyecto, difícil que les guste la idea. Si no estás dispuesto a dar equity a cambio, es difícil que te rodees de un equipo bueno. Oye, Eduardo, y en este escenario de ciberseguridad, de amenazas, nos escuchabas antes en las noticias hablar de la cantidad de brechas de seguridad que había, ¿no? Robo de datos, pero también hemos sacado y recuperado el ransomware, que hacía tiempo que no teníamos noticias de ransomware, ¿no? En fin, hay un montón de cosas, ¿no? Se le suma lo de la inteligencia artificial, es decir, en el ecosistema de ciberamenazas, ¿cuál dirías tú que es una buena oportunidad de desarrollo, pues, para dar respuesta a al actual ecosistema? Con herramientas específicas para las brechas de datos, para evitar el ransomware, no sé. A ver, yo veo unas tendencias en temáticas que podemos comentar, si querés, que al final veo que hay una necesidad. Eso es lo que te puedo decir, que hay una necesidad que nadie está cubriendo, que muy pocos players están cubriendo, ¿no? Y que evidentemente van a contribuir a evitar este tipo de incidentes, pero al final los incidentes, ¿no? Como comentaba Pablo, no se arreglan con una sola medida, son un conjunto de medidas. Sí que puedo ver, de hablar con emprendedores, de ir a congresos, de leer, ¿no? Y de investigar, porque al final nosotros estamos todo el tiempo mirando y entendiendo el mercado por dónde va, qué es lo que necesita. Yo diría que hay 3 o 4 tendencias que podemos comentar en el ámbito de ciber, que hay que, definitivamente, en los próximos años van a salir players importantes. Uno es el que tiene que ver con la observabilidad de los datos, ¿no? Yo creo que Pablo, estamos de acuerdo, ¿no? Se genera una cantidad ingente de datos en las empresas que no se aprovecha ni el 10% ni el 20%. Entonces, aquí hay un tema, ya hay players muy buenos, en España también hay empresas que están en este tema, y creo que es un tema fundamental, que todas las grandes empresas del IBEX y medianas y grandes van a tener que abordar en algún momento. Sinceramente, lo digo. Creo que hay muchísimos datos que no se están aprovechando y creo que hay que optimizar eso. Yo ese punto lo veo. Otro punto que me toca más cercano, porque me gusta más el ámbito industrial, tiene que ver con la parte de ciberindustrial, donde claramente falta una visión integral. El ámbito industrial tiene menos madurez que el ámbito de TI, digamos, de sistema de información, pero a los últimos años, desde que yo empecé en el 2016 hasta la fecha, se desplegaron muchas ondas, un poco lo que pasaba en el ámbito IT, ¿no? Firewalls, IDS y demás, y lo que está faltando es una mirada integral. O sea, falta esa mirada integral. Incluso Gartner propone una categoría nueva, ¿no? Que es la mesh, que le llaman, ¿no? CDMA. Bueno, al final, cuando Gartner y el mercado está indicando que por ahí va la película, claramente van a salir jugadores en ese ámbito. Y después todo el tema que con la automatización de los pentesting, con la automatización de las respuestas, ¿no? Del response, del forense. Yo creo que ahí hay la aplicación de la inteligencia artificial en todas estas tareas que hoy por hoy hacemos manuales. Yo creo que ahí hay formas de optimizar, y que sin duda van a haber emprendedores que van a atacar ese tema, sí. Buenas pistas, ¿no? Son buenas pistas, desde luego. O sea, hay que escuchar el programa, hay que ir cogiendo, porque los invitados que traemos son... ¿Por dónde van? El de la seguridad industrial, ¿no? Que hablaba Eduardo. Automatización, este último, y luego los datos, ¿no? Yo creo que en todas ellas hemos traído a alguien, fíjate lo que te digo. Sí, pero es lo que dice, hemos traído, pero bueno, hay una necesidad y es el camino, o sea, apuesta por ahí. Sí, yo creo que sí, por ahí. Yo veo la necesidad desde el punto de vista del comprador, la gran empresa, el CISO,
que tiene el problema y tiene que abordarlo, ¿no? Yo creo que los CISO se van a enfrentar a esos problemas sin ninguna duda, si no ya algunos lo tienen y tienen que de alguna forma solventarlo. Y no lo van a arreglar las grandes empresas esto, ¿eh? No lo van a arreglar los grandes players que conocemos, no lo van a arreglar, lo van a arreglar los emprendedores que quieren asumir el riesgo, ¿no? Y una pregunta, cuando hablabas de la parte de automatización y quizás también con tu visión de CISO de 10 años, ¿ves miedo en automatizar la respuesta ante las amenazas en general en las compañías? Cuando digo miedo, es miedo a bloquear a la reticencia, ¿no? Alguien... Yo creo que puede existir, pero al final hay muchas tareas, ¿no?, que se pueden automatizar, muchísimas, que son sencillas y que requerirán algún tipo de validación, de un flujograma, de algún tipo de playbook, ¿no?, de algún tipo de mecanismo de supervisión. Pero sin duda se van a automatizar. ¿Sí? Al final, creo que las tareas, en línea general, en el ámbito nuestro, que no aporten valor y que se puedan automatizar, van a ser objeto de automatización, seguro. Te lo digo porque desde mi punto de vista, dentro del SOAR, que ha sido una de esas corrientes que ha habido quizás hace unos años y que ahora quizás ha ido un poquito más de capa caída, aunque tiene que subir, veo mucho que se ha trabajado en el tema de enriquecer, de meter más información, obtener información sobre las cosas y menos sobre actuar. Sobre la respuesta. Sobre la respuesta pura y dura de decir, oye, mira, es que tengo claro que este tío está haciendo algo chungo, de momento le bloqueo. Luego ya veré, luego ya pregunto. Bloqueo y luego pregunto. Sí. No sé si en general los responsables de seguridad hay miedo para eso. Yo creo que habrá una línea que seguro que sí, pero creo que es inevitable. Esto es como cuando yo me acuerdo que hablaba con algún CISO amigo hace muchos años que no creía en la nube. ¿Y cuántos había de CISOs que decían que no, yo no voy a la nube, de grandes instituciones? Y al final mi respuesta es, vas a ir a la nube, la pregunta es si vas a ir por buenas o por malas, ¿no? Una última pregunta, rápida. ¿Está infravalorado el sector? ¿Se debería mover más dinero todavía? Sí, yo creo que en España sí. Creo que hay otros países como Estados Unidos que se valora muchísimo más y en España se valora muchísimo menos el talento y las ideas y las empresas. La respuesta es que sí. ¿Cuesta vender en Estados Unidos? Cuesta muchísimo, no es fácil, no es fácil. ¿Tienes que ir de la mano de alguien de allí, sí o sí? Hay que ir con un equipo, como todo, y cuesta también vender en Latinoamérica, no es sencillo, cuesta vender en Asia, todo cuesta vender en España también, ¿no? Sí. Todo cuesta, yo creo que hay muy pocas cosas en la vida que no cuesten esfuerzo, ¿no? Pero al final es como todo, es diseñar un buen equipo y insistir, y la siguiente regla es insistir. Ahora despedimos a nuestro invitado, Eduardo Dimonte. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Nada, nuestra recomendación final hoy a propósito de que nuestra Mónica está en este 20º aniversario de Pantallas Amigas, bueno, pues siempre recordar, especialmente padres, pues que tengan esa cultura de ciberseguridad que incluye no solo la protección de los entornos, sino también todas esas amenazas que forman parte más de la vida digital y que hay que tener pues conocimiento de ello, pues por si se producen en sus entornos familiares. Pablo. Sí, me recuerda mucho a Ángel Lucho, esa parte de alfabetización de tanto de padres como de hijos, además precisamente la conferencia, yo creo, central habla de alfabetización digital, inteligencia artificial, derechos y vulnerabilidades en la infancia. Entonces, claro, es que es muy importante que nosotros como padres seamos conscientes de los riesgos a los que están expuestos nuestros hijos con la tecnología. Creo que no tienen nada que ver con los que sufríamos nosotros cuando teníamos también 14, 15 años y nuestros padres tampoco sabían de qué iban. Y pues oye, había unas medidas básicas en ese momento, que era poner el ordenador en el salón, y así no te estabas en ningún sitio que no te pudieran monitorizar. A día de hoy, pues oye, la cosa se ha hecho un poco más compleja, hay dispositivos móviles, teléfonos, etcétera. Al final creo que sigue siendo algo que los padres tienen que hacer y poner unas barreras, unos controles y una educación, sobre todo, y un acompañamiento de esos hijos con la tecnología. Bueno, pues como siempre nuestra recomendación es que se informen sobre los controles parentales, que se informen ellos y luego transmitan esa cultura de ciberseguridad. No es una cultura restrictiva, sino simplemente de entender cuáles son los entornos, los riesgos y también las oportunidades, y que contribuyan a ese desarrollo. El recordatorio de nuestro espacio Seguro Panda. Vamos a ir despidiendo el programa, venga.
Bueno, pues lo dicho, despedimos a Eduardo Dimonte. Él es fundador de Dan Ventures. Estamos hablando antes de cómo educar a los hijos. Nos está escuchando tu hija, ¿no? Sí, debería. Sí, ya terminó los deberes. Si no, nos puede escuchar en podcast, ¿eh? Sí, debe estar Blanca ahí escuchando. ¿Será una experta en ciberseguridad? ¿Le gusta esto de la ingeniería? ¿Ve a su padre como un modelo a seguir o qué? No sé si se va a dedicar a ciberseguridad, pero por lo menos que me escucha, seguro. Nosotros la animamos. Un saludo para ella. Eduardo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá. Nos vemos próximamente. Y nosotros nos vemos el próximo lunes, no, mañana, en Securmática, que vas a estar por ahí, Pablo. Voy a estar por allí, sobre todo voy a estar el día 10, el jueves. No, pero queremos que vayáis mañana a Securmática, y especialmente el día 10 a ver a Pablo. No te rías. Que sí, que estas cosas me pasan siempre. Empiezan mañana la conferencia, es una conferencia de prestigio y además de referencia para poder conocer de mano de grandes players y de grandes clientes qué es lo que se cuece en el mundo de ciber y con experiencias personales y profesionales, y sobre todo pues eso empieza mañana, pasado, y el jueves es cuando van a tener la desgracia de tenerme a mí como ponente. Hombre, que no. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a hablar? Yo voy a estar, no estoy de ponente, voy a estar de moderador, de 2 mesas, una de ellas de inteligencia artificial aplicada a la seguridad y otra automatizando la ciberseguridad. Pues mira lo que nos estaba diciendo nuestro invitado, si es que es un nicho de mercado interesantísimo. Y además están en plena actualidad, así que allí esperaremos a todos los oyentes que quieran. Allí te veremos, y nosotros sí, nos veremos el próximo lunes en una nueva edición de este Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Señor Emeterio, don Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Echamos de menos a Mónica, la recuperamos el próximo lunes. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.